¿Alguna vez has sentido que algo valioso en tu vida simplemente desapareció? No hablo solo de objetos, hablo de momentos, personas, caminos, oportunidades, incluso de ti mismo. ¿Te ha pasado? Porque si es así, quiero que sepas algo. No estás roto, no estás perdido. Lo que crees que se fue, aún está. Solo que no has sabido cómo acceder a ello. Te lo digo sin rodeos. El universo no olvida. Nada que verdaderamente haya estado conectado contigo se pierde para siempre. Y esto no es poesía barata ni misticismo light. Esto es ciencia, conciencia y verdad. Jacobo Greenberg, ese hombre adelantado a su tiempo, lo entendió como pocos. Él no hablaba de teorías. Hablaba de una estructura de la realidad que nos conecta a todos y a todo. Una red invisible, sí, pero poderosa. Y tú formas parte de esa red. Aunque hoy sientas que algo te falta, el universo todavía lo guarda y puede devolvértelo. Pero claro, no basta con querer. Hay algo más profundo que necesitas saber. Porque recuperar lo perdido no es una cuestión de suerte ni de tiempo. Es una decisión, es una reconexión. Es recordar que tú y el universo no son dos cosas separadas, sino la misma cosa manifestándose de forma diferente. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Que tú ya tienes la llave. Siempre la tuviste. Solo que te enseñaron a mirar fuera, a buscar respuestas en lo externo, a creer que si algo se va, es porque debía irse, que lo perdido es parte del pasado. Pero Jacobo no pensaba así. Él decía que la conciencia crea la realidad, no al revés, que lo que percibimos como pérdida es solo una desconexión temporal de nuestro poder creador. ¿Vas entendiendo? No es que lo hayas perdido, es que dejaste de sintonizar con ello. Así como una radio que deja de captar una frecuencia, no porque la estación haya dejado de emitir, sino porque moviste el dial sin darte cuenta. Y ahora estás en una estática de pensamientos limitantes, de creencias ajenas, de resignación. Pero el universo sigue ahí, transmitiendo. Lo que tú quieres recuperar no está en el pasado, está en el campo cuántico de todas las posibilidades. Ahí, latiendo, esperando que digas, estoy listo para volver a conectar. Jacobo Greenberg hablaba de la latiz o trama, esa estructura energética que sostiene todo lo que existe, y decía que podemos moldearla con nuestra conciencia. Es decir, que si eres capaz de sostener en tu mente, en tu emoción, en tu intención, la idea de lo que perdiste como algo presente, vivo, activo, entonces empieza a manifestarse. No porque sea magia, sino porque así funciona la realidad. Porque lo que llamamos real no es más que una interpretación sostenida en el tiempo por la atención. Y aquí es donde muchos fallan, porque se rinden, porque creen más en la ausencia que en la presencia, porque dicen, ya fue, y lo entierran. Pero si supieras que cada pensamiento tuyo es un código que programa esa realidad, ¿seguirías repitiendo que lo perdiste? Esto no es motivación vacía, es física de la conciencia, y no necesitas entender todas las fórmulas para activarla. Solo necesitas hacer algo que has olvidado, volver a creer en ti, no de manera superficial, sino profundamente, con la certeza de que tu mente no solo recuerda, sino crea, que tu emoción no solo siente, sino convoca, que tu presencia no solo está, sino transforma. Porque déjame decirte algo que quizá nadie te ha dicho con esta claridad. Tú no estás aquí para vivir resignado. Estás aquí para recuperar lo que te pertenece por derecho vibracional, lo que sintoniza con tu esencia. Llámalo amor, propósito, salud, abundancia, paz. Lo que sea que sientas que se fue, todavía vive en el universo, pero necesita de ti para volver a tomar forma.
Jacobo lo sabía. Por eso desapareció de la forma en que lo hizo. Porque él entendía que cuando uno trasciende los límites del espacio-tiempo, puede moverse en dimensiones donde la pérdida no existe, donde todo es, donde todo está. Y tú, aunque vivas aquí y ahora, también puedes conectar con ese plano, pero tienes que tomar una decisión. O sigues creyendo en la historia de la pérdida, o comienzas a escribir la historia de la recuperación. No es fácil. Nadie dijo que lo fuera, pero es real. Y cuando empiezas a experimentar pequeñas recuperaciones, esa sensación de reencontrarte contigo, esa señal que llega justo cuando más lo necesitabas, ese sueño que revive en ti sin aviso, empiezas a darte cuenta de que no estabas equivocado. El universo siempre responde, pero responde a lo que tú emites. No a lo que dices querer, sino a lo que verdaderamente estás vibrando. Así que pregúntate, ¿estás vibrando como alguien que perdió? ¿O como alguien que está recuperando? Porque esa diferencia lo cambia todo. Cambia lo que atraes, cambia cómo actúas, cambia lo que permites. Y lo más importante, cambia cómo te ves a ti mismo. Porque una persona que se sabe capaz de recuperar lo perdido, se convierte en alguien imparable. Entonces deja de buscar respuestas afuera, porque no están ahí. Están en ti. Están en la forma en que piensas, en cómo sientes, en lo que crees que mereces. Lo que se fue no fue una casualidad, ni un castigo, ni una lección impuesta. Fue un llamado, un grito silencioso del universo para que despiertes. ¿Y sabes por qué lo sientes tan fuerte? Porque eso que perdiste estaba alineado contigo. Porque tu alma lo reconoce como suyo. Y lo más duro de todo no es que se haya ido, es haber olvidado que tú puedes traerlo de vuelta. Pero no con nostalgia, no con lágrimas, no con resignación, sino con poder, con foco, con conciencia, con voluntad. Porque lo que Jacobo Greenberg descubrió y que el sistema quiso enterrar con su desaparición es que tú y yo no estamos a merced de un destino aleatorio. Somos los creadores del tejido que sostiene la realidad. Y cuando te haces consciente de eso, cuando te haces responsable, el juego cambia por completo. Ya no eres la víctima de la pérdida, eres el canal por donde regresa lo que mereces. Pero aquí viene el golpe directo. Si no recuperas lo perdido, no es porque no puedas. Es porque, en el fondo, no has decidido recuperarlo. Porque aún estás negociando con tu dolor. Porque sigues diciendo, tal vez no debía ser, tal vez no me correspondía, tal vez fue mejor así. ¿Y sabes qué? Esas frases, esas justificaciones, están saboteando tu poder. Las estás usando para no hacer el trabajo, para no mirar hacia adentro. El universo no responde a excusas, responde a convicción, responde a claridad, responde cuando dejas de buscar razones y empiezas a proyectar decisiones. Jacobo lo entendió tan profundamente que dejó de ver el mundo como un lugar físico. Para él, todo era conciencia vibrando, entrelazada en una red infinita de posibilidades. Y si tú ahora estás escuchando esto, si estas palabras te atraviesan, no es coincidencia, es sincronía. Es la prueba de que estás listo. No porque tengas todo resuelto, sino porque ya no soportas seguir sintiéndote incompleto. Y aquí no. Se trata solo de recuperar una relación, un sueño, una oportunidad. Se trata de recuperar el vínculo con el campo donde todo eso sigue existiendo. ¿Entiendes lo profundo de esto? Recuperar lo perdido no es ir tras lo que se fue. Es volver a convertirte en quien eras cuando eso estaba contigo. O mejor aún, en alguien capaz de sostenerlo ahora, con más madurez, con más sabiduría, con más presencia. Porque si se fue, también fue porque tú cambiaste tu frecuencia, y eso no te hace débil.
te hace humano. Pero ahora es momento de despertar ese fragmento tuyo que quedó suspendido en el tiempo, porque sigue ahí, esperando que vuelvas por él. ¿Y cómo se hace eso? Eso te lo voy a decir en un momento. Pero, antes, necesitas hacer algo. Necesitas dejar de buscar afuera y empezar a recordar quién eres. ¿Y si te dijera que no has perdido nada? ¿Que todo lo que anhelas sigue existiendo ahora mismo, esperando por ti? No en el pasado, no en tus recuerdos, sino aquí, en este preciso instante, en otra frecuencia. El problema no es que lo hayas perdido. El problema es que te desconectaste. La verdad duele, lo sé, pero también libera, porque si algo se perdió por tu estado de conciencia, eso significa que puedes recuperarlo al cambiar tu conciencia. Y eso es lo más poderoso que puedes entender hoy. No necesitas que las cosas cambien afuera. Necesitas cambiar tú. Jacobo Greenberg lo explicó con una claridad brutal. La realidad no es fija, no es lineal, no es objetiva. La realidad es maleable. Es un espejo cuántico de tu estado interno. Es decir, lo que llamas realidad no es más que una proyección de lo que ocurre dentro de ti. Y si tú cambias, todo cambia. La Lattice, esa red energética que sostiene toda la existencia, responde a tu conciencia. No a tus palabras, no a tus deseos superficiales, sino a tu verdadera vibración. Por eso, cuando te enfocas en la pérdida, la realidad te da más vacío. Pero cuando enfocas tu energía en la conexión, en la certeza de que lo que te pertenece vibra contigo, el campo responde, porque siempre responde. Ahora pregúntate, ¿cómo estás usando tu conciencia? ¿La estás programando para recordar la falta? ¿O la estás entrenando para reactivar lo que crees haber perdido? Porque el universo no castiga ni premia, simplemente refleja. Y aquí es donde tienes que ser brutalmente honesto contigo. Porque muchas veces no recuperas lo perdido, no porque no puedas, sino porque no estás dispuesto a pagar el precio. El precio de cambiar tu historia, de soltar tus excusas, de dejar de repetir que así es la vida. La vida no es. La vida responde. Y si quieres una vida distinta, necesitas emitir una frecuencia distinta. No es una metáfora, es ciencia. Greenberg lo demostró. El cerebro humano es una antena. Y si tú vives en la frecuencia del dolor, eso es lo que vas a seguir captando. Pero si te atreves a sostener una nueva narrativa interna, una donde lo perdido vuelve, donde lo que mereces llega, donde tú eres creador y no víctima, entonces todo empieza a alinearse. La mayoría de las personas no lo logran porque se rinden antes de tiempo, porque esperan que el universo les devuelva algo sin haber hecho la reconfiguración interna necesaria. Y eso no funciona así. Recuperar no es desear. Recuperar es vibrar. Es actuar como si eso que buscas ya está volviendo a ti. Es agradecer antes de ver resultados. Es confiar cuando no hay señales. Es permanecer firme cuando todo parece decirte que no. ¿Y sabes por qué eso funciona? Porque al hacerlo, dejas de emitir la frecuencia de pérdida y empiezas a emitir la frecuencia de posesión. Y el campo responde. Porque el universo no te da lo que tú quieres, te da lo que tú eres. ¿Y tú, qué eres ahora mismo? ¿Eres ausencia o eres posibilidad? ¿Eres memoria o eres creación? Porque lo que decidas ser hoy será lo que veas mañana. Este no es un juego de pensamiento positivo. Esto va más allá de repetir frases bonitas. Esto es comprometerte con tu transformación interna. Porque solo así puedes mover el tejido de la realidad. Y no tienes que ser perfecto. Solo tienes que ser coherente. Tienes que alinearte con lo que dices querer. Y si dices que quieres recuperar lo perdido, entonces actúa como alguien que lo está trayendo de regreso.
Deja de hablar de lo que se fue. Empieza a hablar de lo que estás reactivando. Cambia tu conversación interna. Cambia tus emociones. Cambia tus acciones diarias. Y el campo cambiará contigo, porque recuperar lo perdido no es un evento mágico. Es un acto de soberanía espiritual. Es cuando decides dejar de sufrir por lo que ya no está. Y comienzas a construir el canal por donde volverá. Todo lo que sintoniza con tu esencia, con tu alma, con tu propósito, nunca se pierde del todo. Solo espera. Y lo hace en silencio. Hasta que tú estés listo. Una mujer pierde al amor de su vida después de años de relación. Él se va, sin explicación clara. Simplemente se aleja. Ella entra en un pozo de dolor, repitiendo una y otra vez que lo perdió, que no va a volver, que nada tiene sentido sin él. Vive años atrapada en esa narrativa, hasta que un día algo cambia. Decide dejar de contar esa historia, decide hablarle al universo diferente. No desde la herida, sino desde la convicción de que si ese amor era auténtico, entonces aún existe, en algún plano, en alguna posibilidad. Cambia su energía, cambia su rutina, cambia su enfoque. No lo busca desesperadamente, no lo obliga, solo se alinea. Se convierte en la versión de sí misma que puede sostener ese amor. Y un año después, sin esperarlo, él aparece, no por azar, sino por resonancia. Él también había cambiado, y lo que parecía perdido, vuelve. No fue suerte, fue física de la conciencia. Un joven pierde una oportunidad profesional única, un contrato que lo iba a catapultar a donde siempre soñó. Comete un error, lo sacan del proyecto, y todo su mundo se viene abajo. Siente que desperdició su única oportunidad. Se deprime, se encierra, se llena de culpa. Hasta que un día decide que no puede seguir atado a una versión de sí mismo que ya no existe. Se levanta, se forma, se disciplina y lo más importante, deja de ver esa pérdida como castigo y empieza a verla como preparación. Meses después, sin buscarlo, le llega una oportunidad aún más grande. ¿Por qué? Porque ya no era el mismo. Porque había elevado su frecuencia. Porque ya no vibraba como alguien que había fallado, sino como alguien que estaba listo. No fue coincidencia, fue coherencia. Una madre pierde a su hijo en un accidente. El dolor la destruye. Siente que su vida se apagó. Nada tiene sentido. Pero con el tiempo, en medio de la oscuridad, empieza a sentir una presencia, una certeza interna de que su hijo no se fue, de que su energía sigue viva. Comienza a estudiar, a meditar, a conectar con el campo de conciencia del que hablaba Greenberg. Y un día, mientras está en un estado profundo de atención, recibe un mensaje, no con palabras, sino con certeza. Su hijo le dice: «Estoy bien, no me perdiste, solo cambié de forma». A partir de ahí, su vida cambia. Abre una fundación en nombre de su hijo, ayuda a otros padres, y cada vez que habla de él, no lo hace desde la pérdida, sino desde la conexión. Porque lo que amamos profundamente nunca se va del todo. Tú también tienes tu historia, lo que se fue, lo que dolió, lo que crees que no volverá. Pero si estás aquí, escuchando esto, es porque algo en ti ya no quiere vivir en esa versión de la realidad. Porque estás listo para hacer lo que pocos hacen, recuperar lo que parecía perdido, desde un lugar más alto, más fuerte, más consciente, y eso requiere valentía. Requiere dejar de repetir lo mismo que te mantiene atado al vacío. Requiere tomar decisiones radicales, como empezar a actuar como alguien completo, aunque por dentro aún sientas el hueco, como agradecer cada día, incluso si todavía no lo ves, como sostener una fe tan firme que el universo no tenga opción más que responder. Porque eso es lo que hace la diferencia, no es el deseo, es la firmeza de tu vibración,
¿Quieres que te diga qué pasa cuando te mantienes firme en esa nueva frecuencia, incluso cuando todo afuera parece igual? Pasa lo imposible, pasa lo que desafía la lógica, pasa eso que hace que digas, no, lo puedo creer, pero lo crees. Porque lo sentiste primero por dentro, y ese es el secreto, todo lo que se materializa afuera. Primero se sostuvo adentro. Así funciona el campo, así funciona la vida. ¿Hasta cuándo vas a seguir llamando destino a lo que en realidad es miedo? ¿Hasta cuándo vas a justificar tu inacción diciendo que el universo sabe lo que hace, cuando en el fondo tú sabes que te rendiste? ¿Realmente crees que el universo te quitó algo para verte sufrir? ¿O simplemente lo dejaste ir porque no supiste sostenerlo? ¿Estás dispuesto a admitir que tú mismo fuiste quien cambió la frecuencia que mantenía eso en tu vida? Porque sí, tal vez te dolió, tal vez te rompió, pero también te desconectaste. Dejaste de vibrar como quien merecía eso. Y aquí viene lo más brutal. ¿De verdad quieres recuperarlo? ¿O solo extrañas la comodidad de tenerlo? Porque si no estás dispuesto a transformarte en alguien nuevo, entonces no lo quieres de vuelta. Lo que quieres es evitar el vacío. Lo que quieres es anestesiar el dolor. Pero el dolor no es el enemigo. El verdadero enemigo es la mentira que te repites para no hacer el trabajo. ¿Te has preguntado por qué sigues repitiendo la historia de la pérdida como si fuera una sentencia? ¿No te das cuenta de que cada vez que dices, ya no está, lo perdí, no era para mí, estás reforzando esa realidad? ¿O es que prefieres tener razón a tener resultados? Porque eso también pasa. Muchas personas prefieren decir, tenía que pasar, antes que mirar de frente su poder creador. ¿Tú eres una de ellas? ¿O vas a empezar a hablar como alguien que ha decidido recuperar lo que le corresponde? ¿Has observado cuántas veces al día alimentas la frecuencia de la carencia? ¿Has contado cuántas veces al día piensas en lo que no tienes, en lo que te falta, en lo que se fue? Y ahora dime, ¿cómo esperas que el universo te devuelva algo si todo tu campo está saturado de ausencia? No es cuestión de suerte. No es cuestión de esperar a que las cosas cambien. Es cuestión de que tú te conviertas en otra persona. En una que no suplica, sino que emite. En una que no llora por lo perdido, sino que se prepara para sostener lo que viene. Te das cuenta de que el universo no responde a tus lágrimas, sino a tu energía. Te das cuenta de que cuanto más te hundes en el duelo, más estás diciendo, esto es todo lo que merezco. Y no se trata de negar el dolor. Se trata de no construir tu identidad sobre él. Pregúntate con brutal honestidad, ¿estoy actuando como alguien que cree que lo perdido puede volver? ¿O estoy atrapado en la identidad del que fue abandonado, del que fue traicionado, del que ya no tiene nada? Porque si es lo segundo, entonces el universo seguirá entregándote más de eso, más vacío, más falta, más distancia. Pero si decides cambiar esa narrativa interna por una que diga, estoy listo, estoy en frecuencia, estoy abierto, entonces prepárate, porque las cosas que estaban suspendidas en tu campo, esperando a que vibraras distinto, van a empezar a moverse, y cuando lo hagan, no será por magia. Será porque por fin dejaste de preguntarte, ¿por qué me pasó esto? Y empezaste a preguntarte, ¿quién debo ser para que vuelva? Entonces ahora lo sabes, no era el destino, no era mala suerte, no fue un castigo divino, fue tu frecuencia, fue tu estado interno sosteniendo una narrativa rota, una identidad limitada, una visión pequeña de ti mismo, y ahora tú decides. Decides si vas a seguir acariciando la pérdida como si fuera un trofeo de sufrimiento, o si vas a convertirte en el imán viviente de lo que mereces. Porque sí, el universo tiene un poder inmenso,
pero solo puede devolverte aquello para lo que estás preparado. ¿Estás dispuesto a ser ese alguien? ¿Estás dispuesto a convertirte en el canal limpio y poderoso por el cual todo lo que se fue regresa más fuerte, más claro, más alineado? Porque no importa si fue un amor, una oportunidad, un sueño, una parte de ti, nada está realmente perdido si tú decides encender de nuevo la vibración correcta. Nada. Lo que se fue por miedo puede volver por conciencia. Lo que se cayó por inseguridad puede reconstruirse desde el poder. Lo que te fue arrebatado puede reclamarte otra vez, si tú te conviertes en el terreno fértil para su retorno. Pero ya no desde la carencia, ya no desde la desesperación, sino desde la certeza silenciosa del que sabe que todo lo que vibra contigo no se ha ido, solo espera. ¿Estás listo para dejar de buscar lo perdido y empezar a sintonizar con lo que te pertenece? ¿O vas a seguir mirando el vacío en lugar de transformarte en plenitud? Y ahora respóndeme con la verdad más cruda que tengas dentro. ¿Qué es eso que perdiste y que hoy decides empezar a recuperar desde otro nivel de conciencia? Te leo.